Hoy vamos a estar hablando sobre las cosas buenas del desierto, clase número 5. En estos pasajes que vamos a estar hablando, una vez nuevamente confirmando de que Dios no nos desampara, Dios no nos deja solo. Lo que Él prometió lo cumplirá. Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo y lo hará. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y esto es importante que usted sepa todo esto. Que si Dios ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Y pienso que en esta quinta clase, o en esta clase número 5, yo creo que nos confirma más de que en el desierto hay cosas buenas. No es como lo pintan. Ahí dice gente de que anda en el desierto y andan como la uyama por el suelo. Andan amargados, atribulados. Y una vez más, podemos afirmar que Dios se hace presente en medio de circunstancias. Y hoy vengo a hablarle, a aumentar un poco más de cómo Dios trató al pueblo de Israel en el desierto. Hablamos de Elías. Elías estuvo en el desierto y Dios no lo desamparó. Moisés estuvo en el desierto y Dios tampoco lo desamparó. La lección de la semana pasada de Agar. Agar se fue 2 veces para el desierto y las 2 veces dice la Escritura que Dios la encontró, la halló. Y no solamente la bendijo a ella, sino que bendijo también a su hijo, a Ismael. Y era tan buena estar en el desierto que Ismael se quedó en el desierto. Se quedó. Dice la Escritura que Dios lo hizo grande en el desierto. Le cumplió lo que le dijo a Agar, que de él iba a ser una nación grande, y se lo cumplió. Ismael es el padre de los árabes, de todos los árabes. Ismael. Ahora, comenzando con la quinta clase, podemos hacer un recuento como punto número 1 de que el pueblo de Dios contempló milagros extraordinarios. Milagros. Eso de que en el desierto que no sucede nada, eso es falso. Elías vio milagros extraordinarios. Moisés, igualito. Agar, ni se diga. Milagros. Dice la Escritura que Agar consiguió una fuente de agua. ¿Quién consigue una fuente de agua en el desierto? Agar. Dios la llevó allí. Dice la Escritura que Agar tenía varios días sin agua. Dice que colocó al niño de frente para verlo morir. Y Dios escuchó la voz de Ismael y la llevó a una fuente de agua. Ahora, Israel contempló milagros extraordinarios, pasando por el desierto 40 años. 40 años, eso significa que el desierto tiene un principio y tiene un final. ¿Aló?
La gente no se queda en el desierto. Dios los saca en el desierto. Y el pueblo de Israel vio milagros. Dice la Escritura de que Dios dividió el mar Rojo. Éxodo 14, del 1 al 31. Yo volví ayer a releer este pasaje. Dice la Escritura de que Dios separó las aguas y las aguas le eran al pueblo de Israel como paredes. Yo me imagino que el pueblo de Israel caminando y viendo la ballena, el tiburón, los peces. Yo imaginándome, claro, ellos pasaron fe de noche, tuvieron toda la noche caminando. Pero dice la Escritura que tenían a las aguas como paredes. Dice la Escritura que aparte de dividir el mar Rojo, endulzó las aguas amargas. Éxodo 15, del 22 al 26. El pueblo de Israel llevaba 3 días sin agua. Y cuando llegaron a un lugar, el agua era amarga. Dios le dio directrices a Moisés, agarraron un árbol y endulzaron las aguas amargas. Eso solamente lo hace Dios. Les mandó maná del cielo. Éxodo 16, del 1 al 36. Sacó agua de la peña. Éxodo 17, del 1 al 17. O sea que no solamente le dio agua una vez, le dio agua varias veces. 2 veces de la peña y luego de las aguas amargas. Dice la Escritura que los llevó a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Éxodo 15, 27. Les estoy dando los pasajes para que usted los vuelva a leer. Éxodo 15, 27. ¿Qué consiguieron allí? 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Quién consigue palmeras en el desierto? Y 12 fuentes de agua. Eso solamente lo hace Dios. Dice que sus vestidos y sus calzados no se envejecieron, ni sus pies se hincharon. Deuteronomio 8:4, 29:5 y Nehemías 9:21. 40 años caminando y sus vestidos ni sus calzados se envejecieron. Hoy en día la gente compra algo y no dura. Ahora, la del pueblo de Israel, ¿cuántos años le duraron? 40 años. Eso solamente sucede en la zapatería de Dios. Zapatería de Dios. Dice la Escritura de que el pueblo de Israel murmuró de una de tantas. Y dice la Escritura que salieron serpientes ardientes y al que mordía, moría. Y Dios le da instrucciones a Moisés de que haga una serpiente de bronce para que todo aquel que fuese mordido mirara la estatua de bronce
y fuese sanado. Eso solamente lo hace Dios. O sea, el pueblo de Israel contempló milagros extraordinarios. ¿Y dónde estaban? En el desierto. Dice que vieron, como punto número 2, vieron la gloria de Dios. Y vieron la gloria de Dios a través del propósito del maná. El maná era el único alimento que tenía el pueblo de Dios en 40 años. Era un pueblo fuerte, era un pueblo guerrero. Eso significaba que ese maná tenía todos los ingredientes, vitaminas, minerales, para alimentarlos durante 40 años. Hoy en día, si no hay arroz, si no hay plátano, si no hay carne, eso no es comida. Por el pueblo de Israel estuvo 40 años comiendo maná. Números capítulo 11, del 7 al 9 dice el proceso del maná. Eran semillas que caían del cielo, las molían, hacían una harina y de esa harina hacían tortas con miel. Y tenía todos los ingredientes nutritivos para alimentarlos. Imagínense la comida que Dios le dio a Elías. Dice la Escritura que esa comida, ¿cuánto le duró? Para que caminara, ¿por cuántos días? 40 días. Esa comida lo nutrió a Elías para caminar 40 días. El maná ayudó a Israel a nutrirse por 40 años. El número 40 tiene un significado en la Biblia, después se lo explico. 40 años estuvo el pueblo de Israel comiendo maná. Ahora, vieron milagros extraordinarios. Vieron la gloria de Dios a través del maná. Pero no solamente eso. Como punto número 3, el pueblo de Israel obtuvo la victoria frente al enemigo. Si usted va a Éxodo, capítulo 17, del 8 al 16, se puede dar cuenta que había una tribu llamada Amalek, los amalecitas. Es el primer pueblo nómada que se consigue el pueblo de Israel. ¿Sabe lo que significa Amalek? Amalek significa oposición, resistencia, obstáculo. Alguien que impide que avances a una vida de victoria y de bendición espiritual. Ahora, estás en el desierto. En el desierto Dios te va a hacer que veas cosas extraordinarias, milagros extraordinarios. Porque si lo hizo con Elías, lo hizo con Agar, lo hizo con Moisés, lo hizo con el pueblo de Dios, también lo hará contigo. También lo hará contigo. Vas a ver milagros extraordinarios. Vas a ver la gloria de Dios. Y tal vez en ese desierto vas a conseguir enemigos. En el desierto se mueve el espíritu de Amalek. Amalek era una tribu nómada.
que estaba en el desierto. Y fue lo primero que consiguió el pueblo de Israel, a los amalecitas. ¿Qué significa Amalek? Resistencia, oposición. Aquel que te tranca para que no vaya hacia una victoria, a tener la bendición espiritual que Dios te ha provisto. Él va a querer detenerte. Él va a querer paralizarte. En el desierto te vas a conseguir con ese espíritu. Por eso que la gente cuando está en el desierto no quiere venir a la iglesia, no quiere orar, no quiere ayunar, anda desesperado, no puede dormir, no quiere comer, tal vez ni se bañan, están en el desierto, porque en el desierto se consigue Amalek. ¿Qué es Amalek? Oposición, resistencia, obstáculo. Pero la Biblia a mí me dice que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Por qué digo esto? Porque la Escritura dice que aunque estaba Amalek, Dios le dio la victoria a Israel. Y Moisés declaró ese lugar como Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi escudo, Jehová es mi protector. En ese desierto tú vas a conseguir a Dios como Jehová Nisi. Te va a librar, te va a ayudar a ganar la victoria. Ahora, dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel fue a la batalla contra los amalecitas, sucedió algo extraordinario. Dice que Moisés se subió hacia una montaña y con Moisés se subió Aarón y Hur. Y dice la Escritura que cuando Moisés tenía sus manos levantadas, el pueblo de Dios ganaba. Y cuando Moisés bajaba los brazos, los amalecitas ganaban. Es por eso que Aarón y Hur se subieron con Moisés para sostenerles las manos hacia arriba. Y dice la Escritura que llegó el alba e Israel derrotó a los amalecitas. ¿Qué te estoy diciendo eso? En medio del desierto, mantén tus brazos hacia arriba en señal de victoria, porque la victoria es segura. La victoria es segura. Es más, levanta tus manos en esta mañana. Levanta las manos, cierra tus ojos y dile: Señor, gracias, porque eres mi Jehová Nisi, eres mi estandarte, eres mi escudo, eres mi protector. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, Señor. Aunque ande en el desierto, la victoria está segura para mí, para mi familia, para todas mis generaciones, en el nombre de Jesús. Diga amén. Amén. En medio del desierto, en medio de la dificultad, usted mantenga sus manos arriba. Wow. Hay gente pareciera que en el desierto tuvieran como un saco de cemento. Y no quisiera levantar pero de las pestañas. A mí me gustó el mensaje de este jueves de la escuela del líder. Lo que hacía la tribu de Judá. Judá significa alabanza, adoración. Era el pueblo que se dedicaba en medio de la batalla a adorar a Dios. Aarón y Hur pusieron una piedra para que se sentara Moisés. Le levantaron sus manos. Eso está en Éxodo 17, del 8 al 16. Hasta que se puso el sol. O sea que ya era tarde. Y el pueblo de Israel peleando, pero ganando. Dile al que está a tu lado: la victoria es segura. Tú tienes la victoria. Mantén las manos arriba, aleluya.
Dios te ha dado la victoria. Ahora, ¿cuántas llevamos? 3. Vieron milagros extraordinarios. Vieron la gloria de Dios. Obtuvieron la victoria. Y el que está al lado, aunque estás en el desierto, Dios te da la victoria. Aunque estás en el desierto, Dios te da la victoria. Número 4. Dice la Escritura que edificaron un altar. Fue el primer altar que Israel edificó. Fue el primer altar que levantó el pueblo de Israel a Dios en el desierto. En el desierto. Hay gente que en medio del desierto no quiere hacer nada para Dios. ¿Qué hizo Job en medio de la tribulación, en medio de la escasez? Sembró. En medio de la circunstancia, sembró. ¿Qué hizo Abigail cuando David iba a destruir a Nabal, su esposo, y a toda la familia? ¿Qué hizo Abigail? Le salió al encuentro. ¿Y qué le llevaba? Pizza, hamburguesa, patacón. Dice la Biblia que le llevó tortas, uvas. Y eso detuvo el mal. Esto lo digo porque hay gente que cuando está en medio del desierto no le gusta presentar el sacrificio, no le gusta presentar ofrendas a Dios. Y es cuando debe tener una actitud de honra hacia Dios, sabiendo de que Dios lo va a sacar de allí. ¿Aló? Hay gente que en medio del desierto se pone orgulloso, aunque usted no lo crea. Coloca una ofrenda. No es que tú le vas a comprar la sanidad de tu hijo, pero dice la Escritura que nuestras ofrendas hablan por nosotros. Y Dios hace memoria de nuestras ofrendas. Le pasó al centurión que tenía a su siervo enfermo. ¿Qué le dijeron los ancianos a Jesús? Señor, este centurión nos ha hecho una sinagoga, es muy ofrendador. ¿Y qué hizo Jesús? Iba a la casa del centurión y el centurión le dijo, no, Señor, di la palabra solamente y mi siervo sanará. Y fue sanado. Dice la Escritura de que había otro centurión muy dadivoso que oraba y los ángeles bajaban y hablaban con Pedro. ¿Cómo se llamaba ese centurión? Cornelio. ¿Y qué le dijo el ángel al Cornelio? Cornelio, Cornelio, tus oraciones y tu limosna han llegado a la presencia de Dios, ¿sí o no? Moisés lo primero que hizo fue levantarle un altar. ¿En dónde se lo hizo? En el desierto. En el desierto. Número 5. Dice la Escritura que fueron traídos por Dios como el hombre trae a su hijo. Deuteronomio 1, del 31 al 33. Me hubiera gustado leerle los pasajes, pero se lo estoy dando de una manera despacito, para que usted lo anote y usted luego lo vuelva a leer. Dice que fueron traídos por Dios como el hombre trae a su hijo. La palabra traído
Viene del hebreo shalad, que significa tomar en los brazos, significa cargar. ¿Qué te estoy diciendo? Que en medio del desierto tú vas a ver dos pasos, pero no son los tuyos, son los de Dios, porque Dios te lleva cargado. Dios te toma en sus brazos. Wow. Una vez me pasaron una imagen de un desierto y solamente veía dos pasos. ¿Cuántos vieron esa imagen? Ajá. ¿Y qué decía la imagen? Esos pasos no son los tuyos, son los míos, dice Dios. Y ahora lo confirma lo que yo le estoy diciendo hoy. Deuteronomio 1, 31 al 33, lo voy a leer. Porque esto te va a confortar. Esto te va a bendecir. Amén. Deuteronomio 1. Mire lo que dice Deuteronomio 1. 31 al 33. Dice, en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. ¿Cómo llevaba Dios al pueblo de Israel? Como su padre lleva al hijo. ¿Y cómo lo lleva? Cargado en los brazos. Dile al que está al lado, así te lleva Dios siempre. En los brazos. Cargado. Así que si hay alguien aquí en el desierto, quiero decirle que no está solo. No está solo. Dios te tiene en sus brazos. Dios te tiene cargado. Porque si lo hizo con Israel, lo hará conmigo también. Ahora, punto número 6. Voy rápido porque son 13. Dice que fueron bendecidos y prosperados. Deuteronomio 2:7. Miren lo que dice Deuteronomio 2:7. Porque Jehová tu Dios te ha bendecido en todas las obras de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Y durante estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo sin que nada te haya faltado. Dios bendijo las obras de las manos del pueblo de Israel en el desierto. Todo lo que hacía le salía bien. Fueron bendecidos y fueron prosperados. Tanto que podían comprar el agua y la comida. Número 7. ¿Vamos bien? ¿Alguien se ha quedado con alguna cita bíblica? Levante la mano. Éxodo 17, del 8 al 16. 7. Estuvo con ellos sin que nada le haya faltado. Está Deuteronomio 2:7, Nehemías 9, del 17 al 19. Diga todo. Diga todo. Yo quiero escucharlo. Diga todo. Todo le fue provisto. No le hizo falta nada. Comida, vestido, compañía. Dice la Escritura que el ángel de Jehová, usted sabe que eso es una teofanía, el ángel de Jehová iba delante de ellos. Una nube de fuego, una columna de nube, una columna de fuego, maná,
carne, palmera, agua, sombra, luz. No les faltó nada. ¿Dónde estaban? En el desierto. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Lo mismo le pasó a Elías. Comida, agua. Dice la Escritura que llegaron cuervos para alimentar a Elías. ¿Quién envía cuervos con carne? Nadie, pues se los come. Solamente Dios. A Agar le faltó el agua, lo puso en una fuente. No solamente una vez, 2 veces, porque Agar 2 veces se fue para el desierto. Primero endemoniada. La primera vez se fue endemoniada. Había peleado con Sara. La segunda vez sí, Sara le había dicho que se fuera. Pero con toda esa actitud, Dios le proveyó a Agar en el desierto. No solamente a ella, sino también para su hijo. Igual que a Elías. Igual que a Moisés. Igual que al pueblo de Dios. Esto quiere decir que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si lo hizo con ellos, lo hará también con nosotros. Amén. Amén. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Promesa. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? 3.573. Esto lo repito siempre para que usted no se le olvide. 3.573 promesas tiene la Biblia. Y durante estas 5 semanas que hemos estado hablando sobre cosas buenas del desierto, he estado hablando de promesas que son mías. Número 8. Dice la Escritura que fueron dirigidos divinamente por el camino derecho. Salmo 107, del 4 al 8. Dice que los libró de sus aflicciones y los llevó por el camino recto y el buen camino a la ciudad donde vivirían. Dirigido. Dice la Escritura de que Dios dio su Espíritu Santo en el desierto, no solamente para dirigirlos, sino para enseñarles. ¿A cuánto hemos sido enseñados en medio de un desierto? Dios, no lo vuelvo a hacer. Hay gente que llegamos a decir, no lo vuelvo a hacer, me equivoqué. Por andar de cabezón. Dios te dice, por aquí tienes que ir. Este es el lugar. Este es el lugar. Este es el camino. Dirigido. Dios hablaba con Moisés. Dice la Escritura que donde acampaba Israel, oído, bendito Dios, donde acampaba Israel, la nube bajaba hacia el tabernáculo y Dios hablaba con Moisés cara a cara. ¿A cuántos de los que están aquí Dios le ha hablado en medio de un desierto? Nos habla. ¿Sabe por qué nos habla? ¿Sabe por qué nos habla? Porque nos ama. Punto número 9. Dice la Escritura que fueron pastoreados por Dios en el desierto. Salmo 136, 16. Pastoreado. La palabra pastorear significa conducir, guiar, llevar, arriar.
En el desierto fueron pastoreados, conducidos, alimentados por el mismo Dios. Por el mismo Dios. Pastoreado. Ahora, se me hace usted un pastor de ovejas. El cuidado que le da el pastor a sus ovejas. Hay gente aquí de campo, ¿ah? Gente que ha tenido animales. Quiero ver las manos animales. No perros, sino vacas, venado, chivo. ¿Mm? Ok. Esto lo pregunto para que usted vea y comprenda lo que significa ser pastoreado. El cuidado que le da el pastor a sus animales, a sus ovejas. Dice la escritura de que el pueblo de Israel fue pastoreado en el desierto. Dile al que está a tu lado, no tengas miedo. Dios está contigo. Ujú. Número 10. Todos al día. Dice que Dios, mire esto. Por eso yo le dije a ustedes que Dios lo que promete lo cumple. Amén. Dios se lo pague ese amén. Dios lo que promete lo cumple. Si Dios te dijo algo, lo va a hacer. Aunque tú permanezcas infiel. Uf. Al hijo pródigo pidió la herencia, se portó mal, se fue a gastar su herencia hasta el punto de llegar a comer con los cochinos. Se acordó de su Dios y regresó. Cuando regresó, ¿qué hizo el padre? Lo bañó, lo vistió, le dio calzado, le puso un anillo. ¿Cierto? Eso significa que le dio la posición que tenía como hijo, le puso un anillo, autoridad, y mató el cochino más gordo. Eso significa que Dios nos sigue bendiciendo. El hijo pródigo se portó mal, ¿verdad que sí? Ahora, esto se lo quería decir para que usted entendiera esto. Dios correspondió con su protección, producto de la fidelidad y el amor de algunos que estaban dentro del pueblo. Aunque el pueblo en el desierto murmuró, lloró, se quejó, sin embargo Dios correspondió protegiéndolo. Váyase a Jeremías capítulo 2, del 1 al 3. Miren lo que dice Jeremías capítulo 2. Allá hay una expresión que es buena que usted la sepa. Jeremías capítulo 2, del 1 al 3. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y proclama a los oídos de Jerusalén, diciendo que así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿De qué se acordó Dios? Según este pasaje. De dos cosas. ¿De qué se acordó Dios?
Lo que leen. Dios se acordó de dos cosas que le debía a Israel. Ellos andaban en el desierto. Dios se acordó de su fidelidad de su juventud. ¿Y de qué más? Y de su desposorio. ¿Qué significa desposorio? No es un supositorio. Desposorio. Se acordó de su fidelidad de Israel. Aunque era quejoso, aunque lloraba, aunque murmuraba, el pueblo era fiel. ¿Cuántos son fieles? Aunque se quejen, aunque murmuren, aunque lloran. Dios se acordó de su fidelidad. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio. ¿Qué significa desposorio? Se lo digo. La palabra desposorio significa promesa mutua de futuro matrimonio entre dos personas. ¿De qué se acordó Dios? De la fidelidad y de que Israel se iba a casar con Dios. Había una promesa. La iglesia tiene una promesa con Cristo y es de llegar a la boda del Cordero. Por esa fidelidad que nosotros le tenemos y esa promesa, Dios se ha comprometido con nosotros que en medio del desierto hay protección divina, hay provisión, hay samba, quita, lao. Aunque nos portemos mal, ¿se da cuenta? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es infalible, su palabra es inmutable. Y punto. Lo que Dios dice lo cumple. Si Dios te dio una palabra y te fuiste para Egipto, te fuiste para donde te fuiste, allá te va a buscar y te va a traer. Porque la palabra que te dijo se va a cumplir en ti. Oh, se va a cumplir. ¿Cuántas llevamos? Número 11. Dice la Escritura que halló gracia en el desierto. Jeremías 31, del 1 al 2. Halló gracia. La palabra gracia significa favor, misericordia. En medio del desierto conseguimos el favor de Dios. Es más, dice Deuteronomio 32:10. Dice que en el desierto nos guarda como a la niña de sus ojos. Wow. Nos protege, nos instruye. Leamos Deuteronomio 32:10 para que usted pueda ver la mano de Dios sobre su vida. Deuteronomio 32:10 dice: lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo rodeó, lo instruyó y lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? En el desierto. Halló gracia. Esto es importante, amado. ¿Cuántos van? 11. 11. Vieron milagros, vieron su gloria, obtuvieron victoria, levantaron altar, fueron traídos. Dice la Biblia que Dios los llevaba cargados. Fueron bendecidos, nada les hizo falta, fueron dirigidos divinamente, pastoreados por Dios,
hubo protección, hallaron gracia. Entonces en el desierto se ven cosas buenas, ¿sí o no? Hay cosas buenas en el desierto. Número 12. Dice la Escritura que los halló como uvas en el desierto. Osea 9:10. Los halló como uva en el desierto. Imagínese usted en el desierto y que usted consiga uva, algo refrescante. Dice la Biblia que no solamente los consiguió como uvas, sino como los primeros frutos de la higuera. A pesar de sus quejas, murmuraciones, Dios los amaba tanto como nos ama a nosotros, que en medio del desierto a nosotros Dios nos ve como uvas, como los primeros frutos de la higuera. Acuérdense que la higuera da dos clases de frutos. ¿Cuántos escucharon el mensaje de Rolando Betivier sobre la higuera? ¿Cuántos estuvieron aquí cuando vino el apóstol Rolando y les habló de los dos tipos de frutos que da la higuera? El primer fruto es jugoso. Dile al que está al lado: Dios te ve como uvas en el desierto. Uf. Aunque murmures, aunque critiques, aunque te quejes. ¿Cómo se queja la gente en el desierto? ¿Aló? ¿Cómo murmura la gente cuando anda en el desierto? Murmura: ¿dónde está Dios? Yo soy tu hijo. Sí. Yo no soy tu hijo. ¿Dónde está mi Dios? Yo una vez pasé por un desierto con unos cálculos. Duré como 2 meses, un problema con los cálculos. Y por haber comido mucho picante, se me irritó la próstata, se me irritó. Comí mucho picante. Me hicieron unos estudios, me vieron todo por dentro. El doctor me decía: mira, lo que te produjo el picante, toda mi parte interna masculina roja y ensangrentada. No coma mucho picante, aunque es bueno. Tuve como 2 meses y yo me iba para que mi mamá, y me ponía en el frente y veía a la gente pasar riéndose y yo, ay, ay. Y llegaba al punto de decir: mira Dios, esos son mundanos y están sanos, y yo soy tu hijo y estoy enfermo. Yo le decía eso a Dios. Aló, ¿cuánto son así cuando han pasado un desierto? Ahí está. Ahí. Somos quejosos. Somos quejosos. Yo sí pude murmurar con Dios en ese momento porque no podía ni orinar, no podía estar sentado ni parado, mucho menos acostado. No hallaba cómo ponerme. Yo, Dios mío. Entonces me daban los dolores nefríticos, me iba al sanitario y pasaba 1 hora en el sanitario, pero era cuando sentía uno como un alivio. No saliera al frente y viera a la gente reír. Le decía: Dios, mira, mundano, tan sano, y yo que soy tu hijo estoy enfermo. No puede ser. No puede ser. Ahora, en medio de esas quejas, Dios nos ve como uvas. En medio de esas palabras arrogantes, como si le estuviéramos faltando respeto a Dios,
Dios nos ve como los primeros frutos de la higuera, jugoso. Wow. Diga al que está al lado, Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Aplauda a Jesús por eso. Wow. Yo me imagino a Dios diciéndome, ¿y quién te mandó a comer picante? ¿Quién te mandó a comer picante? Una vez, le voy a contar otra. Mis primeros años del Evangelio, me fui a un lugar a ayudar a una construcción y salimos tarde. Y estábamos esperando carritos y no pasaban los carros y ya era la hora del servicio. Yo le decía a Dios, bueno, allá tú, si no me mandas un carro, no voy para el servicio. Y escuché una voz que me dijo, ¿y quién pierde más, yo o tú? Bueno, ¿no, verdad? Me quise quejar y Dios en todo momento me enseña. Hay gente que son quejosos en el desierto. Pero en el desierto, ¿cómo nos ve Dios en el desierto? Usted puede decirle a Dios hablando en el desierto, Señor, yo soy tu uva. ¿Dónde está uva? Yo soy tu uva. Yo soy como los primeros frutos de ¿de qué? De la higuera. Para que movamos el corazón de Dios. Y se lo dice con pasajes bíblicos. Oseas 9:10. Yo quería buscárselo. Vamos a buscárselo. Oseas es el profeta 9:10. No sé, Dios me está dando una habilidad con esta Biblia. Consigo los libros rápido. 9:10. ¿Qué dice? ¿Ya los consiguieron? Ah, pero lo leo yo. Dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel. Vi a vuestros padres en sus primicias, como la fruta temprana de la higuera. ¿Cómo nos ve Dios? Como uvas. Nos ve como los primeros frutos de la higuera. A pesar de nuestras quejas, murmuraciones, Dios nos ama. Y Dios es el mismo. Ahora, yo leí ayer, volviendo a repasar un poco el mensaje, me deleitaba en el libro de Números, capítulo 22, 23 y 24. Les voy a hablar de Balán. El pueblo de Dios estaba en el desierto. El rey, un rey pagano, llama a Balán para que maldiga a Israel. ¿Cuántos saben la historia? Dice la escritura que se suben el rey de Moab y Balán en un monte y ven a Israel. Si usted se va a número 22, 23 y 24, mire cómo Balán habla de Israel. ¿Dónde estaba Israel? ¿Dónde estaba Israel? En el desierto. Yo me sorprendía con estos tres pasajes, estos tres capítulos, 22, 23, 24, de cómo Balán veía al pueblo de Israel en el desierto. Dice la escritura, número 22, 12.
Dios veía a Israel un pueblo bendito. Número 23, del 8 al 10. Balaam ve al pueblo de Israel como un pueblo que no ha sido execrado. Número 23, del 20 al 24. Balaam ve a Israel como un pueblo donde no hay ni iniquidad ni perversión. Es más, lo ve como alguien que tiene fuerzas como la del búfalo. Wow. Mire cómo Balaam ve al pueblo de Israel en el desierto, como búfalo. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos levantado en un desierto y ha sido porque Dios nos ha provisto de fuerza y nuestras fuerzas son como las del búfalo? ¿Cómo es eso, apóstol? ¿Cómo es esa fuerza de búfalo? El búfalo cuando arranca con sus fuerzas nadie lo detiene. Y ese es, cada vez que va para adelante va con mayor fuerza. Así Dios te ve a ti y te ve a mí. Vamos adelante, vamos con fuerza, nada nos detiene. Ay, santo, nada ni nadie nos detiene. Balaam veía al pueblo de Israel como búfalo. ¿Dónde estaban? En el desierto. Y el último pasaje, usted lo va a leer en su casa, número 24 del 5 al 10. Son 3 capítulos, 22, 23 y 24. Nos halló como uva, pero mire cómo Balaam lo vio. Dile al que está al lado, en el desierto hay cosas buenas. Como hizo Dios con Job, hablando con el diablo. ¿Estás viendo aquí al que está allá? Ese es Job, que hijo mío. ¿Cómo le dijo Dios al diablo en cuanto a Job? Que era como recto. ¿Qué más? Las otras características que Dios le dijo al diablo sobre Job. ¿Ah? ¿Temeroso? ¿No has visto a Job? Un hombre temeroso, fiel. 4 características lo vio Dios. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? Al diablo. En medio del desierto Dios se mofa. Ese es hijo mío. Dice que la palabra conocer significa señalar. Dios te va a señalar, Dios te va a ver, Dios te va a reconocer. Y si te va a ver y te va a ver y te va a reconocer, significa que no te va a abandonar, que va a estar contigo, te va a sacar de ese desierto y te va a llevar hacia otros momentos de bendición. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Que Dios pueda decirte eso en medio del desierto. Ese es mi hijo. No se metan con él. El que se meta con él se mete conmigo. Esas fueron las palabras que Jesús le dijo a Pablo cuando iba camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el que nos persigue a nosotros persigue al que nos encontró, a Jesús. El que se meta conmigo se mete con Jesús. Dios, en medio de las dificultades, en medio del desierto, Él nos va a señalar, Él nos va a reconocer, Él nos va a señalar, nos va a observar. Hay cosas buenas en el desierto. Yo quisiera que cerraran los ojos. En medio del desierto hay victoria.